Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Vitaminas Camilianas. El día de hoy tenemos como tema el crucifijo protagonista, fundador de esta orden, así lo expresa el mismo San Camilo. Y quiero compartir con ustedes el significado, profundizar más sobre cómo fue este crucifijo el que fue fundador de esa orden, como dice San Camilo, de esta orden, y profundizar sobre ese significado también, hablar sobre las consecuencias de este consuelo que sintió a partir de acercarse al crucificado. También todas estas consecuencias que rebasaron la idea inicial de San Camilo que tenía. Y vamos a ir paso a paso viendo a partir del padre Cicatelli, a partir del padre Pronsato, que cómo es estos detalles en los que fue caminando Camilo a abrirse a esta espiritualidad. Y esta espiritualidad centrada en Jesús, en el crucificado. Vamos a ver. Vimos en la ocasión anterior varios puntos, cómo Camilo se enfrenta a la prohibición de que se reúnan, le piden los directores del hospital que quite el oratorio, él se lleva el crucifijo a su habitación, cómo el crucifijo se manifiesta en él, y Camilo se decide a fundar la compañía fuera del hospital. Vimos también que Camilo se llena de consuelo y esperanza, pero una esperanza activa, una esperanza en la que no está pasivamente, sino que él pone todo su esfuerzo, la docilidad al espíritu para poder ir trabajando y construyendo esta fundación. Camilo también decide hacerse sacerdote, todas las dificultades y obstáculos que encuentra, desde los estudios, la dote para poderlo pagar, la dificultad que no tenía testigos para que pudiera iniciar la ordenación, y cómo providencialmente van apareciendo las personas necesarias, van poniéndose en su camino, y él va detectando que puede hablar con ellas y puede ser ayudado por ellos, así como los dos personajes que lo aconsejan, que tal vez esa fundación no puede ser hecha en el hospital, así como el otro personaje, Fermo Calvi, que le ayuda con el patrimonio para poderse ordenar. También los dos testigos, les digo, que pudieron atestiguar para que él iniciara la ordenación. Y bueno, nos habíamos quedado en que él se va a ir a la iglesia de la Virgen de los Milagros con los 5 que habían aceptado seguirlo. Vamos a ver. Él lo que quiere es llevar ese amor maternal a los enfermos, y descubre que es ahí donde él puede construir, servir, amar a partir de ese trato y ese cuidado a los enfermos. Y vamos a escuchar sobre esto el primer audio, el crucifijo protagonista de esta obra. Escuchemos.
tenemos un problema técnico aquí del audio, pero podemos continuar mientras lo pueden resolver hablando sobre este significado del crucifijo para Camilo. Y quiero leerles a partir de la biografía del padre Alessandro Pronsato este significado. Vean qué bello. Dice que en el proceso hay un religioso que está con Camilo y que se atreve a preguntarle acerca de esa experiencia que él tuvo con el crucifijo. Miren, escuchemos. Dice, en el proceso, el padre Luigi Franco cuenta: un día, después de haber recitado el oficio divino en la iglesia de la Magdalena, junto con Camilo, este le invitó a rezar durante un rato ante el famoso crucifijo. Cristo le había hablado realmente 2 veces como se susurraba en muchas partes. Camilo respondió: es este Cristo el que ha fundado la religión, la congregación, ya que en los enredos y persecuciones de la fundación de esta pequeña planta se había perdido un corazón de león, se habría perdido, y mucho más un miserable como yo soy, si este santísimo crucifijo no me hubiese animado y consolado. Por consiguiente, Camilo sostiene que es el crucifijo el verdadero fundador de la orden. Sí, el pensamiento fue suyo, pero la compañía nació exclusivamente del crucifijo. Se trata de una contradicción solo aparente. Camilo llega a identificar su propio proyecto con el proyecto divino. Por otra parte, reconoce que sin el consuelo que le proporcionó el crucifijo, él, que realmente no se consideraba un león, se habría derrumbado en las contrariedades que le habían sobrevenido. Y es aquí como nos invita a pensar cómo Camilo tenía puestos los ojos, fijos los ojos en Jesús, así como nos dice la Sagrada Escritura en una carta de San Pablo, que tengamos los ojos fijos en Jesús. Pues así lo hizo Camilo. Él tenía sus ojos fijos en Jesús y a partir del crucifijo es que él en cada ocasión, en cada momento de dificultad, él llegaba a orar, a estar con Cristo. Y recordamos en la ocasión anterior cómo se manifestó el crucifijo. Voy a colocar aquí. Recuerdan que tiene que desmontar el oratorio y lo lleva a su habitación. Y aquí nos dice que cayó en sueño y estaba dormido y le pareció tener esta visión. No temas, que le decía el crucifijo, no temas, cobarde. Camina hacia adelante que yo te ayudaré y estaré contigo y sacaré gran fruto de esta prohibición. Y dicho esto, desapareció esta visión. Y a partir de ese momento, él se sintió tan consolado y fortalecido que fue y consoló a sus amigos. Y al momento de despertar, al día siguiente, se encontró el hombre más contento y consolado del mundo, con un propósito tan firme de permanecer en la obra emprendida que parecía que ni todo el infierno podía apartarlo de ella. La mañana temprano consoló y confirmó él mismo a sus asustados compañeros, quienes, por ser todavía soldados noveles en la milicia de Cristo, estaban totalmente abatidos y desorientados debido a la prohibición. Y vean qué bello cómo nos habla de estas palabras que le dijo: es obra mía, no tuya. Cristo se apropia del pensamiento de Camilo, lo hace suyo, o le hace entender que aquel pensamiento se lo ha fijado en la cabeza y en el corazón él y no otros. Por eso debe estar tranquilo. Aquello no es una idea fija, es la voluntad de Dios. Por lo cual el pensamiento es suyo y totalmente suyo, pero le ha sido inspirado. Es el pensamiento del Señor. De ahora en adelante, Camilo se sentirá
y lo demostrará hasta el fondo, padre de la obra. Y también tendrá a Cristo como fundador. No hay contradicción. Estamos frente a una doble apropiación. Camilo se apropia de un pensamiento que viene de arriba y Cristo se apropia de la obra de Camilo, por lo cual la fundación, la pequeña planta, pertenece al pensamiento, a las lágrimas y a la sangre de Camilo de Lelis, pero es obra de Dios. Qué bello nos los narra, cómo lo va sintiendo Camilo. Y aquí me hace recordar que muchas veces nos dicen, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quieres tú? Y Dios, si nos ponemos en esta línea de su voluntad, Él se apropia de esto que ha inspirado en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo en Camilo se inspira este pensamiento? Y cabe muy bien decir aquí como esta frase que dice que hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que depende de Él. No por ser pasivos, sino por saber que si está dentro de la voluntad de Dios, como hemos venido hablando del discernimiento, pues ese será el momento en el que Él podrá decir, es obra de Dios. Y vemos como en la Sagrada Escritura Dios se apropia, se hace uno de nosotros, cuando le dice, por ejemplo, a San Pablo, cuando su conversión, ¿por qué me persigues? Se hace uno con las personas perseguidas, se hace uno con cada uno de nosotros, se identifica con cada persona. ¿Cómo así? Él inspira el pensamiento en Camilo y Camilo también pues trabaja para este pensamiento, esta idea, esta voluntad. Y vean qué bello dice aquí, el crucifijo en el centro de la vida de Camilo. Dice, el crucifijo está en el centro de la espiritualidad y de la vida de Camilo. Pensando bien las cosas, no es solo el crucifijo el que ocupa el puesto de honor en su habitación de San Giacomo, o en la Madonina, o en la Magdalena. Existen innumerables crucificados que él ve y contempla cada día, clavados en sus miserables lechos, cuyas llagas él cura y besa. Él, en realidad, no ha hecho otra cosa que servir a su Señor crucificado y a sus señores y amos crucificados. Así hablaba de los enfermos Camilo, eran sus señores y amos. Por lo que el crucifijo artístico, la imagen que le habla, se convierte en el símbolo y el elemento unificador de toda su actividad caritativa. Es así como Camilo empieza a encontrar esta mística de curar, de cuidar al mismo Cristo crucificado en cada crucificado que está en su lecho, en cada enfermo. Y vean qué bello, nos habla aquí también de la devoción de servicio. Camilo necesita el crucifijo para reconocerlo cada día, en tantos pobres Cristos de los que se ocupa. Y en cierto sentido también es el crucificado quien tiene necesidad de la obra de Camilo, porque se encuentra enfermo, hambriento, sediento, forastero, desnudo, como nos dice Mateo 25. Y tiene necesidad de tiernas madres que lo acojan, lo curen, lo vistan con el vestido de la dignidad. En esta perspectiva, la expresión es obra mía, además de su sentido activo, lo he querido yo, lo he hecho yo, como si dijera nuestro Señor, puede entenderse también en sentido pasivo. Es en favor mío y lo necesito porque me encuentro en aquellas condiciones de indigencia. Así pues, es mía en el doble sentido, hecha por mí y hecha para mí. En cualquier caso, estará bien precisar un dato fundamental. La devoción de Camilo al crucifijo no es de tipo pietista,
blando, dolorista, sentimentaloide, muy propio de cierta espiritualidad hecha de suspiros y exclamaciones lastimeras. La espiritualidad de Camilo se halla insertada en la vida. Hace el Vía Crucis una infinidad de veces al día en las galerías de los hospitales. Las palabras de compasión no las dirige a la imagen, más bien de ella recibe palabras de consuelo, sino a gente de carne y hueso, de andrajos y cuerpo torturado y hambrienta de amor más todavía que de pan. No se contenta con besar las llagas pintadas en su hermoso crucifijo. Él arrima devotamente los labios al lecho de sus enfermos y trata de curarlas, de hacerlas desaparecer. El dolor de su Cristo crucificado no lo lee descrito patéticamente en los libros, se ocupa de él. En resumen, su devoción al crucifijo es una devoción de servicio. Vean qué lindo, no es que se quede solamente en el crucificado, ahí en esta imagen hermosa, claro, que lo inspira a ir a los crucificados. Y vamos a ir viendo cómo nos relatan también cómo él curaba, besaba, movía a los enfermos con tal cariño, con tal delicadeza, incluso besaba sus llagas. Y lo hace y lo lleva a la vida. No se queda solo en la imagen, sino en esa imagen que Dios le inspira para cada persona, en los enfermos, en los más necesitados. Y el crucifijo podemos leerlo de muchas maneras. El crucifijo que es un signo de amor hasta las últimas consecuencias. Y así lo entendió Camilo, el ver y cuidar a los crucificados hasta las últimas consecuencias. Así este crucifijo lo consoló, lo fortaleció para que siguiera trabajando en esa esperanza activa, en ese sueño que tenía de llevar ese cuidado integral a los enfermos. Cómo lo inspira, y lo inspira de tal manera que lo lleva a abrir, a expandir esa primera idea que tenía. Y quiero compartir con ustedes ahora del padre Cicatelli cómo se abrió a otras muchas formas de ayudar a los enfermos, mucho más de lo que él hubiera imaginado. Veamos, les voy a compartir, dice, ¿cómo fue introducida en la compañía la recomendación de las almas de los agonizantes fuera de los hospitales? Aun cuando la primera intención de Camilo fuera fundar la compañía solamente para el servicio del Hospital de Santiago, sin embargo, después se vio que la intención de su divina majestad, de quien es propio hacer de las cosas pequeñas cosas grandes, era mucho mayor que la suya, sin punto de comparación. En este primer pensamiento le concedió a su inteligencia solo las luces necesarias para cuanto podía hacer, en proporción a sus débiles fuerzas. Más adelante quiso remediar, por medio de esta congregación, otras grandísimas necesidades de la cristiandad, pero sin salirse de lo que ya estaba presente en la primera intuición. Todo conforme y adecuado al primer pensamiento, y esto es verdadero y se puede demostrar, según mi parecer, con solo 2 argumentos, nos dice Cicatelli. El primero, si Dios no hubiese querido de Camilo más que el servicio para el Hospital de Santiago, y añadamos también para los otros hospitales del mundo, liberando a los enfermos de las manos de los mercenarios, está visto que aquel primer pensamiento suyo hubiera sido vano y frustrante por la prohibición que le hicieron inmediatamente los directores. Si todos hubiesen estado decididos a no concederle los hospitales ni a quitar sus mercenarios en tal caso, me pregunto, ¿qué hubiese sido de esta compañía? ¿Qué función hubiera desempeñado?
de lo que se deduce que nuestro Señor Dios no quería de Camilo únicamente este servicio. Vean cómo se expande. En segundo lugar, reflexiona Chicatelli, se puede también concluir lo mismo por los muchos cambios que en poquísimo tiempo se produjeron dentro de la misma fundación, y no por parte de alguno de sus compañeros, sino por el mismo Camilo. Como lo habíamos visto en la ocasión anterior, fue en 1582, esta idea, y cómo en 2 años él estudió, se hizo sacerdote, fue discerniendo, y fue en poco tiempo que él fue haciendo cambios. Y nos dice, veámoslo concretamente. Es verdad que su primer pensamiento no era sino fundar la compañía dentro del hospital, pero Dios le puso tales impedimentos por delante que le obligó a fundarla fuera, en la Iglesia de los Milagros. Pensó en que la integraran simples laicos, pero Dios dispuso que se llenase luego de clérigos y sacerdotes, y que él fuese el primero en ordenarse. Y así vemos cómo se fue abriendo y creciendo, abriendo y expandiendo esta idea que es la voluntad de Dios, llevar este cuidado a los enfermos. Pensó en una compañía libre y sin ningún voto que la ligase, pero Dios dispuso que poco tiempo después fuera reconocida como orden, con votos solemnes. Y así no lo pensó al principio Camilo. Él quería que fuera una compañía de laicos, sin votos, más libre, no tan en el contexto de una orden, pero cómo era su voluntad también que fuera de una manera pues más grande, mayor. Vean, pensó en librar a los enfermos de manos de los mercenarios, Camilo, quienes prestaban solo servicios corporales. Pero Dios, viendo que esto era poco y un pensamiento no muy elevado, quiso que los enfermos fuesen liberados también de las manos de ciertos ministros espirituales, lo cual era incluso más necesario para la cristiandad. Y aquí recordamos que Camilo les pedía que no les exigieran hacer los sacramentos en el momento, sino que le permitieran cuidarlos, limpiarlos, curarlos, para poder llegar a ese momento en donde ellos desearan comulgar con nuestro Señor. Pensó en fundar para ayudar solamente a los enfermos de Santiago, donde únicamente ingresaban los llagados, pero Dios quiso que sirviera también para los hospitales de estados febriles y de heridos. No pensó en ayudar a los que sufrían de la peste y encarcelados, pero Dios hizo que abrazase a sí mismo este campo. Y nos dicen sus biógrafos cómo en ocasiones tenía que derribar la puerta para poder llegar a las personas que estaban sufriendo de la peste o de alguna enfermedad que ya era terminal, y llegaba a acompañarlos. Y finalmente no pensó en acompañar a los agonizantes que morían en sus domicilios, pero Dios le inspiró, mejor dicho, lo forzó por voz popular a aceptar también esta grandísima empresa, tan necesaria para el mundo como las anteriormente mencionadas, ya que los párrocos solos no podían atender a tantas almas a las que faltaba esta ayuda, de la que se carecía entonces. Y vean cómo va, decía voz del pueblo, voz de Dios. Cómo le pedían que fuera a acompañar a los agonizantes en su casa. Y esto también fue dócil Camilo, y fue dócil al Espíritu, y lo realizó. Estaba claro que había provisto a los hombres de una gran multitud de religiosos que atendían a la salud de las almas y por diferentes caminos, pero todos, ordinariamente, prestaban su ministerio durante el tiempo de la vida y de la salud. Por eso quiso, en estos últimos tiempos, dotarlos igualmente de una congregación
que tuviese como instituto particular asistirlos incluso en el tiempo de su enfermedad y muerte. Reservó esta última tarea a la congregación de Camilo. Vean, todas las congregaciones estaban encaminadas a ayudar a la gente, a acompañarla en la vida y en la salud. Y con esta fundación de esta congregación también se añadió esta necesidad, el de acompañarlos, cuidarlos en el momento de su muerte, en este tránsito tan difícil para muchos en el momento de morir. Y esta congregación con este carisma. Entre las diversas obras de caridad que Camilo y sus compañeros llevaban a cabo en el Hospital del Santo Espíritu, una era la de asistir a bien morir a quienes se hallaban en el final de la vida, confortándoles y dándoles ánimo en aquel postrer y difícil paso de la muerte. Esta caridad era muy admirada y apreciada por cuantos pasaban por dicho hospital. Muchos se detenían no solo para ver morir a los agonizantes, sino para escuchar las últimas recomendaciones que les daban los nuestros. Y así nos describe el padre Cicatelli cómo muchos que pasaban por ahí se detenían a escuchar cómo eran estas palabras de consuelo que les daban los religiosos Camilos a las personas agonizantes y cómo ellos se nutrían de esto, de cómo ellos los podían cuidar con tanto cariño. Se divulgó por Roma esta fama, por lo que nobles, plebeyos, prelados y toda clase de gentes, especialmente los forasteros de los albergues, comenzaron a llamarlos para asistir a los moribundos de sus casas privadas. Frente a esta enorme necesidad, Camilo no podía negarse a las peticiones, pudiendo decir perfectamente en este caso, voz del pueblo, voz de Dios. E inspirado por el Señor, aceptó a sí mismo este servicio y lo unió e incorporó a su primer espíritu y ministerio. Por consiguiente, ordenó que su congregación, tal como aparece claramente en las bulas pontificias, tanto de día como de noche, asistiera a los moribundos fuera de los hospitales, y por gracia del Señor se comprobó que era de enorme ayuda para la salud de las almas. Así pues, tales obras y caridad merecían que desde el principio de la Iglesia hubiese existido una orden especial, más grande, más famosa y más llena de hombres letrados que cualquier otra, dedicada a este ministerio. ¿Cuánta falta hacía? Nos dice aquí el padre Cicatelli, cuánta falta hacía este ministerio, este servicio a estas personas en este periodo de la vida, en ese proceso, en ese itinerario, en la agonía, en la muerte, en la enfermedad. Que ni siquiera Camilo se había imaginado, decíamos. Y a partir de esta inspiración, de este consuelo, de esta fortaleza, de esta esperanza que se abre, que el crucificado repara en Camilo su esperanza y lo fortifica para que pueda realizar todas estas acciones que hizo a pesar de la adversidad, pues Camilo se da cuenta que necesita dar un nombre a su compañía. Y vamos a ver cómo nos los describe el padre Cicatelli. Dice que el 10 de abril de 1585 pasó a mejor vida Gregorio XIII, que de feliz memoria era el Papa, y le sucedió en el sumo pontificado Sixto V, creado Papa el 24 de abril del mismo año, 1585. Dice, al principio de este pontificado, Camilo comprobó que su compañía iba creciendo de día en día y se dio cuenta de que muchos ciudadanos y forasteros deseaban saber quiénes eran y cómo se llamaban.
A la sazón pensó que era bueno e incluso necesario ponerle un nombre para darse a conocer mejor y distinguirlo de las otras congregaciones. Y así es que surge el nombre que ahora tiene la orden. Vean, reunido un día con todos sus compañeros, que aún no llegaban a una docena, les propuso la idea. Luego de hablar bastante sobre el asunto y empujados por su gran caridad para con los enfermos, a quienes consideraban sus dueños y señores, resolvieron llamarse siervos de los enfermos. Pero al darse cuenta de que en la Iglesia de Dios existía una orden llamada de los siervos, por no causar confusión, abandonaron tal propuesta. Sí, hay una orden que se llama los Siervos de María, que fue fundada antes de la orden de los ministros de los enfermos. Se acordó Camilo de que en el Santo Evangelio se hacía muchas veces referencia al nombre de ministro, para imitar a Jesucristo en la santa humildad, y se alegraron de poder ser llamados ministros de los enfermos. Desde ese momento en adelante, la congregación fue llamada siempre con tal nombre. Hasta aquel momento se le había denominado Compañía del Padre Camilo. Y vean, es el nombre que tiene actualmente, ministros de los enfermos, servidores de los enfermos. Pero cómo fue inspirada y cómo ellos veían, eran sus señores y amos, los enfermos. Y es actualmente pues el nombre que tiene la orden, ministros de los enfermos. Vamos a ver qué necesidad tenía el mundo de este instituto. Y nos dice más adelante en otros capítulos cómo llega a cubrir tantas necesidades, cómo Dios inspira a cada persona y cada congregación tiene un carisma, tiene un don, tiene dones que dar y cómo puede llenar esas necesidades que tiene la iglesia, cada ser humano. Y veamos, dice, me veo obligado ahora a referirme a la gran necesidad que tenía el mundo de nuestro instituto. No solo para ayudar a quienes se curan o fallecen en los hospitales, sino también a quienes mueren en las casas privadas de los cuidados. Y afirmo, refiriéndome a los enfermos de los hospitales, a quienes se les ayuda en el alma y en el cuerpo, que tenían suma necesidad de esta congregación, ya que los hospitales eran tan aborrecidos y evitados por los hombres de cualquier condición, que apenas se encontraban sacerdotes que quisieran estar en ellos, de buena gana, ni siquiera ofreciéndoles una buena paga. Sabemos que en los hospitales pues iban personas que no tenían recursos, que realmente las personas que tenían recursos se quedaban en su casa y ahí los cuidaban. En este hospital, el Santo Santiago, recordemos que era llamado de los incurables y era un hospital en donde había muchas personas con enfermedades pues para ese tiempo incurables. Y es ahí donde Camilo ve esta gran necesidad. En ocasiones, sobre todo en tiempo de peste o de cualquier otro mal, los obispos y directores del hospital se veían forzados a servirse de la hez del mundo, es decir, de ministros ignorantes, bandidos o acusados de algún delito, confinándolos como penitencia y castigo dentro de dichos lugares. Y entonces, pues como nadie quería estar en los hospitales, pues eran personas que estaban pagando algún castigo y los mandaban ahí para cubrir estas necesidades de trabajo en los hospitales. Y por esto deducimos que Camilo lo vivió, lo experimentó y se dio cuenta que pues esa no era la forma del trato que necesitaban los enfermos.
Y de esto se deduce que, al estar allí forzados o solo por la paga, estaban de mala gana, en con poco o ningún beneficio para los pobres, cuya mayor parte moría sin confesión, sin comunión, sin santos óleos y sin recomendación del alma. Y continúa, dice, y si aún ahora en los hospitales donde los nuestros sirven con exquisita diligencia, alguna vez puede ser que se escape alguno y muera alguno sin los sacramentos por los repentinos accidentes que suelen ocurrir, ¿qué no pasaría cuando los hospitales no se encontraban en manos de los ministros de la caridad, obligados con voto, sino en manos de hombres mercenarios, forzados e interesados? Los pobres agonizantes estaban 2 o 3 días enteros penando en sus agonías, sin que nadie les dijese una palabra de consuelo o ánimo. ¿Y qué diré de la administración y respeto a los santos sacramentos? ¿Cuántas veces nada más entrar en el hospital, los enfermos, temblando de frío, ardiendo de calor por la fiebre, eran forzados a confesarse, olvidando, por falta de disposición, la mitad de los pecados? ¿Cuántas veces al comulgar por la mañana, por tener toda la boca ardiendo y quemada por la fiebre, la forma se les adhería al paladar y no la podían despegar, por no haber nadie que les asistiese, y se las despegaban con las propias manos, limpiándose después de los dedos en las sábanas o mantas donde quedaban partes de la santa forma? Oh Dios, y cuántas veces también por las mismas deficiencias ha sido escupida en tierra o contra la pared por algunos campesinos simples u otras personas groseras. Así nos dice el padre Cicatelli. Pero pasemos a lo perteneciente a la ayuda del cuerpo. ¿Quién podría nunca contar de cuántas incomodidades se libraron los enfermos por la ayuda y presencia continua de los nuestros en el hospital? ¿Cuántas veces, por falta de quien los atendiese y diese de comer, pasaban los días enteros sin gustar ninguna clase de alimento? ¿Cuántas veces los pobres más graves, por no hacerles las camas, sino alguna vez o a lo largo de la semana, languidecían entre la suciedad y los gusanos? ¿Cuántos de ellos, muy débiles, se levantaban de la cama por alguna necesidad y, cayendo en tierra, morían o se herían fatalmente? Vean toda esta descripción de esos cuidados pues tan humildes, el cuidado de la cama, de limpiarlos, de darles de comer, y podían padecer tanto. Y pues lo podemos imaginar, qué escenas tan fuertes y dolorosas. ¿Cuántos, anhelando beber, no podían tener un poco de agua para enjuagarse y refrescarse la boca? Sabemos que muchos, enfurecidos por el mucho ardor, se bebían la orina o se tiraban en los pozos y en los ríos para aplacar la sed. Y lo que voy a decir, ¿quién lo creería nunca? ¿Cuántos pobres moribundos que no habían aún terminado de morir eran arrancados rápidamente de los lechos y medio vivos llevando entre los muertos por aquellos jóvenes mercenarios poco prácticos para ser sepultados vivos? Pues sí, qué dificultad de verdad, cómo llevarlos, aún todavía no habían muerto y ya estaban llevándolos. Pues toda esta escena nos la va describiendo el padre Cicatelli, de cuánto bien pudo hacer esta orden de los ministros de los enfermos en aquellos tiempos y en estos, que tanto es, como lo describe un papa, una escuela de caridad hacia los enfermos. Toda esta inspiración de
Camilo. ¿Cuántos herejes no declarados y otros infieles como turcos, esclavos y moros morían en los hospitales sin que nadie se preocupase, ni siquiera un poco por su conversión o bautismo? Ahora lo saben bien los nuestros. ¿Cuántos, por gracia de Dios, se bautizan y convierten? Por eso, tal vez solía decir nuestro padre Camilo, ¿qué Indias más preciosas y qué Japón más hermoso puede tener nuestra congregación para convertir almas a Jesús que estos hospitales? Vean qué bello esto que describe. Recordemos que en ese tiempo había toda la guerra con los turcos y pues eran considerados enemigos cuando caían enfermos o estaban ahí con ellos, pues no tenían ese cuidado por todo ese contexto histórico que vivían. Y cómo Camilo, sin distinción de ninguna, atendía a todos, y así los servidores que acompañaban a Camilo. Y esta es la invitación, esta es la inspiración de Camilo. Y también en ese tiempo que ya habíamos platicado cómo se formaron muchas congregaciones y lo que querían era hacer compañías de hombres de bien que fueran a hacer pues el bien y dejar un servicio a la humanidad. Había muchos que querían irse a la India, a otros países y convertir y hablarles de Dios. ¿Y cómo dice Camilo? ¿Qué Indias más preciosas y qué Japón más hermoso puede tener nuestra congregación para convertir almas a Jesús que estos hospitales? Como a partir de su cuidado, su cariño, a personas que no eran de su mismo país, tal vez personas de otros países, podían llevarse el mensaje. No tenían que ellos partir a otro país, sino que estos enfermos llegaban aquí y cómo podían llevarles este mensaje de amor de Dios a cada uno. A través de ese amor del cuidado maternal que Camilo decía que se tuviera. Y refiriéndome a los que mueren en las casas particulares de los ciudadanos, dice, ¿qué lengua nunca podría explicar la necesidad que tenían de nuestra congregación? ¿Cuántos de ellos encontraron nuestros religiosos que morían con su concubina al lado? ¿Cuántos que morían con ánimo o deseo de venganza, maldiciendo a los propios hijos si no la llevaban a término? ¿Cuántos que en aquel último paso lo que debían era llorar y dolerse por la vida pasada, lloraban y se dolían por las cosas que dejaban? ¿Cuántos, en vez de pronunciar los santísimos nombres de Jesús y María, llamaban a alguna amiga suya o enamorada? Y aquí describe, pues de acuerdo al contexto, es un momento histórico, pues cómo estos hombres no tenían, si no hubiera habido la congregación de los Camilos, pues esta compañía amorosa que los hiciera reflexionar sobre su vida, releer su vida en esos momentos en los que se acercaba la muerte, para que pudieran arrepentirse, pedir el perdón que necesitaban, pues hacer las paces con la vida que ya estaban a punto de dejar. Cuánto bien hizo y cuánto bien hace tener la compañía, nos dice el padre Chicatelli. ¿Cuántos, estando con la muerte a las puertas, hacían con las manos ademán de contar dineros, hablando incluso de negocios, contratos o mercancías? ¿Y cuántos morían sin sacramentos, principalmente personas nobles, por no haber nadie que se atreviese a recordarles ni a avisarles de la proximidad de la muerte? Y bueno, esto es importante. En estos tiempos también, bueno, nos habla de esos tiempos, pero podríamos pensar en estos tiempos en donde a la muerte no se le quiere ver, se le
hace a un lado, no se quiere hablar del asunto y no se contacta con la realidad que se vive en el momento. Cómo estar atentos a la realidad que vivimos y a la realidad que viven las personas que están con la cercanía de la muerte, y a tener a alguien que se atreva a acompañarlos, a tener la fortaleza de vivir ese momento difícil y a aconsejarles el poder releer su vida con realismo para poder enfrentarla también con fe y con esperanza. Muchos eran también los que fallecían en sus propios lechos de muerte violenta, es decir, sofocados por los propios parientes al llenarles la boca con excesivo alimento o demasiada bebida. En especial, cuando los pobres agonizantes padecían catarro o calentura y cualquier mínima cosa era bastante para sofocarlos, con peligro manifiesto para el alma. A pesar de ello, muchas mujeres sencillas, obstinadas, no lo querían entender y bajo pretexto de celo afecto les metían cualquier cosa en la boca, no dándose cuenta de que en vez de aliviarlos, los mataban, convirtiéndose de esta manera en verdugos de sus propios maridos o hijos. Y aquí habla de esta enseñanza que da Camilo, el que puedan ellos aprender a cuidarlos, conociendo, sabiendo cómo poderlos tratar, saber que si a veces no quieren comer, pues hay que ver otras maneras de poderlos alimentar. Y dice, pues de este cuidado, de esta escuela, este camino, este conocer, este ser profesionalmente más aptos para poderles llevar ese cuidado con conocimiento. Y esto es lo que nos va relatando cómo pues por ignorancia caían en conductas que no les ayudaban a los enfermos. Y bueno, no sé si ahora podamos escuchar este otro audio, la voz y la presencia de Cristo. Antes de escucharlo, pues quise compartir con ustedes toda esta redacción del Padre Cicatelli, cómo nos dice esos detalles de cómo se vivía en ese momento histórico. Recordemos que hace más de 400 años y lo que vivían, y cómo podemos leerlo también en nuestro momento histórico. Vemos también el significado, la inspiración del crucificado en Camilo y cómo lo hace ver en él también a estos crucificados en los lechos de enfermos, a estos hombres que necesitan de ese cuidado maternal. Y a partir de la oración de Camilo, de su fe, de su esperanza activa, sin rendirse, enfrentando los obstáculos, pues nos ayuda a verlo en este audio. Uno de los sacerdotes de Argentina, que nos habla de la voz y la presencia de Cristo en nuestro camino. Y él hace una referencia a los peregrinos de Emaús y hace una semblanza de cómo Camilo vivió también un poco como los peregrinos de Emaús, que Dios se hizo presente en su camino y cómo tuvo que identificarlo, cómo tuvo que abrirse y cómo, lleno de miedo o de frustración ante las dudas, cómo Cristo con su presencia lo llena de fortaleza y de esperanza. Veamos qué bella reflexión nos hace. Vamos a tomar un minutito para poder colocarla, ¿eh? Regresamos en un momento.
Bueno, seguimos aquí teniendo problema técnico para poder escuchar el audio, pero yo les quiero platicar un poco, es bella la reflexión en la que nos dice cómo hay una semblanza en los peregrinos de Emaús. Recuerdan que ellos van por el camino, van tristes, frustrados, se sienten decepcionados porque pues Jesús había muerto crucificado. Y van caminando, platicando de esto. Jesús se une con ellos en el camino, no lo reconocen y Él les empieza a hablar de las Escrituras y les dice cómo tenía que suceder. Y ellos, cuando lo van escuchando en el camino, dice que se llena su corazón de entusiasmo y se dan cuenta cuando ya llegan a su destino que este caminante va a seguir, se preocupan por él, quieren que se quede con ellos, lo invitan, se queda a cenar con ellos y lo reconocen al partir el pan. ¿Cómo se dan cuenta ellos que los llena de esperanza? Se dan cuenta que no lo reconocieron en el camino y pueden darse cuenta que al no reconocerlo, al escucharlo, sí empiezan a sentir ese entusiasmo, ese calor en el corazón que hace la palabra de Dios. Y cómo cuando lo identifican, cuando lo reconocen, cuando parte el pan, ellos se llenan de fortaleza y de alegría y regresan aún siendo de noche, regresan a platicarlo y a compartirlo con los demás. Y el Padre nos dice en esta reflexión de este audio cómo Camilo vivió esta experiencia parecida a los peregrinos de Emaús. No se da cuenta de la presencia, no lo reconoce al principio, pero cómo Cristo se hace presente en su vida y se hace presente en el crucifijo, se hace presente en tantos momentos que él puede sentir su fortaleza y lo llena de esperanza, aún en la crisis. Y cómo lo ayuda a discernir, cómo hace presencia a través de personas que lo ayudan, lo aconsejan, lo acogen. Y aquí está la similitud, cómo él se siente acompañado por Cristo en su camino, a través de personas, de acontecimientos, y puede seguir caminando, aún dentro de la crisis. Y bueno, me parece muy bello cómo puede relacionarse, hacerse semejante, pues es que es muy evangélico. Muy bello el hecho de que su idea de Camilo, todas estas dificultades, pues dentro de ellas aún está la presencia de Cristo. Y esta es la invitación, a que veamos, pongamos los ojos fijos en Jesús en cada momento. La vida tiene crisis, dificultades, tiene enfermedad, es parte de la vida, tiene muerte. ¿Y cómo nos invita Camilo y nos enseña con su vida a poner los ojos en Cristo, a que sea el sentido de nuestra vida, que podamos caminar con la confianza puesta en Él, que Él nos ayudará a caminar hacia Él, hacia Dios Padre, con la misma confianza que tenía Jesús. Vean qué bello, Camilo confía en Cristo y cómo Jesús confía en Dios Padre. Es esa misma confianza, esa misma esperanza y una esperanza activa, trabajando, observando, desde comportamientos o acciones de lo más sencillas, de lo más de la vida cotidiana. Y cómo fue creciendo en Camilo
a partir de este servicio, a partir de darle importancia a la persona que va creciendo y va ayudando a fundar esta orden que tanto bien ha hecho a través de los años y sigue haciendo. Pues esta es la invitación a caminar juntos en este carisma en el que nos invita Camilo a ver a los enfermos como ese Cristo al que hay que ayudar y ser Cristo para los enfermos. Este es pues el carisma de los religiosos ministros de los enfermos. Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Y bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, pero esperamos resolverlos para la próxima. Espero que haya nutrido, haya sido de alimento para el alma esta vida edificante de Camilo. Si tienen algún comentario, con mucho gusto aquí lo puedo leer. Nos dice Lourdes Leiva que se conectó desde el principio aquí. Gracias, Lourdes. Maru de la Peña, que también está. Aurora Herrera. Pues gracias a los que se dieron el tiempo para estar y gracias a los que pues recurrirán y se conectarán para escuchar un poco más de la vida de Camilo el día de hoy. Gracias y nos veremos en la próxima. Que tengan buen día.